Muy bien, comenzamos entonces la última posición del día de hoy, que nos toca la peste bubónica, la peste mayor, la muerte negra, la peste hemorrágica, peste fulminante, ¿no? Recuerden que esta es una enfermedad bíblica, ¿no? Entonces, a lo largo de la historia se han ido presentando epidemias o pandemias de peste, dependiendo de a qué denominamos pandemia, porque en algún momento el mundo, tal como lo conocían antes, era diferente al mundo tal como lo conocemos ahora, ¿no? Recuerden que en las épocas del Imperio Romano, el mundo era alrededor del Imperio Romano, o sea, alrededor del Mediterráneo, no como ahora, ¿no? Recuerden que las ratas son las transmisoras de la peste bubónica y que llegaron a Europa procedentes de China, ¿no? Y llegaron a el estado de Venecia, ¿no? Que era, no sé, no recuerdo si era un reinado o un principado, pero llegó a Venecia y de allí se diseminó a todo el mundo, ¿no? Principado era, doctor. Recuerden que, perdón, Que era principado. decían que principado de Venecia, ¿no? En esa época había el Principado de Venecia, de Florencia, de Milán, ¿no? Todos eran pequeños principados antes de que en los años 1800 se unieran para hacer Italia, ¿no? Entonces, 16 llegaron, horas. llegaron a Venecia a través de los barcos, porque recuerden que Venecia era la entrada a Europa en el comercio entre China o el lejano oriente y entre China y Europa. Y muchos trabajadores chinos y las ratas llegaron y esos trabajadores con sus pulgas y todo, que eran en pésimas condiciones higiénicas, llegaron a Venecia y de ahí se diseminó hasta toda Europa, incluyendo la isla de la Gran Bretaña, ¿no? A ver, un poco de historia, ¿no? En el año 500 a 700 después de Cristo, llegó la peste de Justiniano, ¿no? Que se llevó millones de víctimas. Ojo, que en esa época pues no había lo que hay ahora, entonces lo único que hacían era recoger a los cadáveres, ¿no? En el año 1348 la peste negra produjo entre 25 y 40 millones de víctimas en Europa solamente, ¿no? En 1894 hubo una pandemia, otra pandemia, ¿no? Que vino desde China y que llevó en barcos a Hong Kong y luego a Estados Unidos, Asia, África y América del Sur, ¿no? Recuerden que si no recuerdo mal, los mongoles eran los que utilizaban los cadáveres de los infectados por la peste y los tiraban dentro, en las épocas feudales, los tiraban dentro de los castillos para que se mueran de peste los que estaban ahí, ¿no? Entonces se rendían fácilmente porque no salían corriendo despavoridos de los feudos, de los castillos feudales o de los pueblos amurallados y se rendían con facilidad o morían de peste, ¿no? Era una forma un poco cruel de conquistar la de los mogoles, ¿no? Al Perú llegó el año 1902, ¿no? En 1903 se diseminó, ¿no? Y en 1900 y llegó a toda la costa peruana. Es obvio, ¿no? Que va a llegar a la costa peruana. Siempre hemos tenido un problema de tráfico y migración entre la zona de la sierra y la zona de la costa, o entre la zona de la selva y la sierra y la costa, ¿de acuerdo? Entonces, así como el cólera llegó predominantemente a la costa, el COVID llegó predominantemente a la costa, ¿no? La peste también llegó predominantemente a la costa. Recuerden que la peste es una enfermedad zoonótica, una zoonosis, en la que, ¿no?, la Yersinia pestis vive dentro de la rata y esta transmite la peste a través de la pulga, ¿no? El roedor es el reservorio natural de esta bacteria, o sea, la Yersinia pestis. ¿Quién es el causante de la peste? La Yersinia pestis, que es un cocobacilo gran negativo. Nuevamente, ¿no? Gran negativo.
Se mantiene viable durante mucho tiempo, miren ustedes, en agua, harinas y granos húmedos, o sea, en zona de pobre limpieza. ¿Existen roedores silvestres en el Perú? Claro que sí, y estos son los encargados de transmitir la peste, ¿no? Estas son las diferentes especies de pulgas, ¿no? La pulga irritans o la pulga del hombre, la Xenopsila khiopis o pulga de la rata, ¿no? La canis o del perro, la Tenocefalides felis o del gato, la tunga penetrans o el pique. ¿Cuál es el vector más importante? ¿No? La Xenopsila khiopis en el área urbana y la Polígenes letarbus en el área rural. La pulga pica a un vector infectado, pica a un no infectado y le transmite, lo convierte en reservorio, pero la pulga cuando pica al ser humano le transmite la enfermedad, ¿no? Entonces tenemos un ciclo enzoótico en el cual la rata a través de la pulga le transmite a otras ratas, ¿no? También podemos tener el ciclo enzoótico cuando el gato consume o come ratas infectadas, y el ciclo episótico epidémico en el cual las ratas a través de las pulgas transmiten la peste al ser humano. Tenemos tres tipos de peste: la bubónica, o la más frecuente, la más conocida, la septicémica, y la neumónica o 100% letal. La peste bubónica, como ustedes ya les he mencionado, es la infección más común, ¿de acuerdo? Recuerden que bubón significa ingle, por lo tanto vamos a deducir que si hablamos de la peste bubónica, más frecuentemente vamos a encontrar la afectación ganglionar en los ganglios de la ingle, ¿de acuerdo? El periodo de incubación desde la picadura hasta que se presenta la enfermedad es de 2 a 6 días, o sea, es un periodo de incubación corto. Y da los siguientes síntomas, ¿no? Puede dar fiebre, escalofríos, cefalea y astenia, síntomas generales. Pero luego, ¿no? Luego, en el segundo día, ya vamos a tener el bubón o una adenopatía dolorosa, ¿no? Aumentada de volumen, muy dolorosa, firme, y que con el transcurso de las horas se puede perforar, o sea, produciendo supuración, o se puede necrosar, ¿de acuerdo? El 90% de los bubones son de localización inguinal. Y eso tiene que ver con el sitio donde pica la pulga, ¿de acuerdo? Estas son las características clínicas más frecuentes: fiebre en 100% de los casos de peste bubónica, dolor ganglionar en el 80%, bubón en el 80% de las veces, 73% cefalea, 33% postración, etcétera, etcétera, ¿no? Cuando se le habla de peste negra es por esta característica, ¿no? Las manchas negras, necróticas, ¿no? Y hemorrágicas en la piel, vean ustedes, ¿no? Hay una zona eritematosa, violácea, ¿no? Se produce gangrena en los extremos distales de las enfermedades, perdón, de las extremidades, dolor en los nódulos linfáticos, postración, shock y delirio, y sin tratamiento la mortalidad es del 50 a 60% de los casos. Recuerden que esto se presenta rápidamente, ¿no? Al segundo día ya estamos teniendo el bubón. Vean ustedes el bubón. Vean ustedes el otro paciente con un bubón, ¿no? Ahora vamos a la peste septicémica. La peste septicémica es la presencia de Yersinia pestis en sangre, ¿de acuerdo? La diseminación a través de la sangre. El periodo de incubación es igual, ¿no? Entre 1 a 6 días, 2 a 7 días, y hay dos tipos de peste septicémica: la primaria y la secundaria.
La primaria, en la que sin necesidad de haber bubón, ¿no? Desde la zona de picadura del insecto se disemina rápidamente a la sangre y obviamente a diversos órganos. En cambio, en la forma secundaria hay el bubón y del bubón se disemina a través de la sangre a otros órganos. Igual, ¿no? Da fiebre alta y escalofríos, cefalea, malestar general, alteraciones gastrointestinales como diarrea, erupción en la piel, taquicardia, hiperventilación. Esta diarrea puede ser sanguinolenta, ¿no? Puede haber afectación renal con disminución del gasto urinario, confusión, delirio, coma. Y la muerte sobreviene en 24 horas. Sobre todo en la peste septicémica porque no hay bubón. Bueno, lo de la sepsis lo vamos a tratar después. Ahora nos vamos a la peste neumónica, que es la forma más grave y más mortal de la enfermedad. Ahora, no se transmite fácilmente ya que tiene que transmitirse a través de la inhalación de los bacilos, ¿no? Entonces tendría que haber una persona con tos para que transmita la peste neumónica, ¿no? Ahora, hay peste neumónica primaria y peste neumónica secundaria, ¿no? La primaria, en la cual los bacilos son inhalados directamente, y la secundaria, en la cual a través del bubón, ¿de ocurre? Ocurre la diseminación hematógena, ¿de acuerdo? O la diseminación hematógena, perdón, lleva hasta la infección pulmonar. O sea, tiene que haber un bubón. O hay bubón o hay diseminación hemorrágica, ¿de acuerdo? Pero termina siendo usualmente la peste neumónica secundaria, ¿no? Entonces, si estamos suponiendo que hay una peste neumónica y una transmisión a través de las gotitas o de la aerosolización, el paciente tiene que toser o estornudar, ¿ya? Igual, ¿no? Tiempo de incubación, 2 a 3 días. Recuerden que en la septicémica y en la clásica o la peste bubónica es de 1 a 6 días, acá es más rápido, de 2 a 3 días. El primer día da fiebre, cefalea, astenia, alteraciones gastrointestinales como diarrea sanguinolenta en un día, ¿no? Y rápidamente progresa a disnea, dolor pectoral y tos. Y a las 24 horas, en un día completo, ya tenemos un esputo hemoptóico que resulta ser muy infeccioso. Por obvias razones, dado que no nos da tiempo a hacer el diagnóstico, el paciente en un 100% de los casos sin tratamiento va a fallecer. Es decir, en 24 a 72 horas. Entonces, igual que en las otras patologías, tenemos dos formas de hacer el diagnóstico, ¿no? O hacemos el diagnóstico indirecto o serológico, o hacemos el diagnóstico directo en cultivo. Para eso también tenemos, ¿no? Inmunofluorescencia directa, tenemos la reacción de cadena polimerasa para la detección del ADN de la Yersinia pestis, ¿no? La detección de anticuerpos a través de hemoaglutinación inhibición, o sea, ELISA, para ELISA IgG y ELISA IgM para Yersinia pestis, y antígenos F1 y Yersinia pestis por inmunocromatografía. Hacia arriba tenemos el aislamiento de la yersina por cultivo, ¿de acuerdo? ¿Cuál es el tratamiento? El tratamiento debe instalarse apenas haya la sospecha. Más fácil es administrarlo y corrernos el riesgo de que no sea la enfermedad a que no la administremos y que el paciente se muera. ¿De acuerdo? Muy bien. En adultos y niños mayores de 9 años usamos la doxiciclina. Recuerden ya la doxiciclina, lo hemos mencionado en otras patologías. 200 miligramos día, o sea, una tableta cada 12 horas. Durante 7 días. ¿No? Si no hay doxiciclina, hay intolerancia, hay alergia, ¿no? A la doxiciclina, también se puede hacer cloranfenicol, 50 miligramos por kilogramo día, ¿no? Todo el total entre cada 6 horas por vía oral, ¿no? A dosis máxima de 3 gramos por día, igual por 7 días. ¿No? En niños de menores de 9 años sin gestantes, dado que el cloranfenicol y la doxiciclina hacen daño durante la gestación,
Se usa cotrimoxazol, 10 miligramos kilogramos día, ¿no? En base al trimetoprim, acuérdense que es trimetoprim, sulfametoxazol, trimetoprim 800 miligramos, sulfametoxazol 160 miligramos. Estos 10 miligramos cuentan teniendo en cuenta el trimetoprim, ¿no? Una tableta cada 12 horas, igual por 7 días. En adultos y niños mayores de 9 días, ¿no? Sea para peste septicémica neumónica, estreptomicina por 7 días hasta que el paciente supere los síntomas severos. Estreptomicina 30 miligramos por kilogramo día, uso intramuscular, intervalo cada 12 horas, máximo 2 gramos por día. Es decir, más o menos 1 gramo cada 12 horas o 2 gramos en una sola vez. Ya hemos hablado en niños menores de 9 años del cotrimoxazol, ¿no? Y en casos especiales, ¿no? En niños y adultos mayores de 7 años por 7 días o hasta que supere los síntomas severos, gentamicina 3 miligramos por kilogramo día, intramuscular o endovenosa cada 8 horas. En niños menores de 9 años es de 6 a 7.5 miligramos por kilogramo día cada 8 horas. Pero en estas zonas donde hay cierta endemicidad de peste, también se debe tratar los contactos. Recordemos que en la peste bubónica hay la urbana y la rural. La que más se ve en el Perú ahora es la peste bubónica rural. ¿De acuerdo? Por lo tanto, aquellos que han tenido contacto con el infectado o la sospecha que hayan tenido contacto con el vector tienen que recibir profilaxis. Entonces, tienen que recibirlo tanto como dure el tratamiento de la persona. Si tenemos contacto con una persona con peste bubónica, tenemos que tener tratamiento profiláctico, ¿no? De doxiciclina 200 miligramos día, dividido en 100 miligramos cada 12 horas. Entonces, la profilaxis no solamente se da a la persona que ha tenido contacto con el enfermo, sino a aquel que lo va a tratar. En menores de 9 años y gestantes, igual, ¿no? Cotrimoxazol, sulfametoxazol, trimetoprim, ¿no? 10 miligramos en base a trimetoprim, una tableta cada 12 horas durante 7 días. Esta es la tarjeta de control, vean ustedes, para el monitoreo. Muy bien, no sé si tendrán alguna pregunta con respecto a la peste bubónica. Ojo que es poco vista, ¿no? Me parece, hace algunos años hubo un brote de peste bubónica, ¿no? Recuerden que es el norte donde hay mayor cantidad de peste bubónica y las zonas rurales donde hay agricultura. ¿Alguna pregunta? Doctor, una consulta. Con respecto al tratamiento, ¿actualmente se sigue usando el cloranfenicol? Sí, pero se usa el cloranfenicol como alternativa a la doxiciclina. Ojo, alternativa a la doxiciclina. Y las Ah, zonas endémicas son Cajamarca, Piura, Lambayeque y La Libertad, ¿de acuerdo? Ahí es donde hay, pero casos aislados de la peste bubónica. ¿Alguna otra pregunta? doctor, con respecto a los roedores, a las ratas que dicen, ¿son las ratas o también los pericotes? Porque son dos especies diferentes, ¿no? Y como dice usted, las ratas son un poco más grandes y están más en la chacra, ¿no? Incluso ya bueno en la ciudad vemos, ¿cuál de los dos es el que más transmite? ¿O A es ver, el, es la rata. la grande?